Ok, en este video vamos a hablar sobre cómo simplificar radicals. Y un radical es este símbolo. Ok, la primera cosa que vamos a hacer es vamos a hablar sobre muchas palabras importantes. Y estas palabras son importantes y son nuevas para todos los estudiantes. Entonces, yo quiero que ustedes los aprendan en inglés en lugar de español para que puedas entender en lo que estamos hablando en la clase. Entonces no voy a dar las palabras en español, pero voy a definirlos en español. ¿Ok? La primera cosa que vamos a hablar es el square root. De aquí. El square root nos hace hacer una pregunta. Si hacemos el square root de 25, el square root nos está preguntando qué número tengo que multiplicar por sí mismo para llegar a 25. Y en este caso sería 5, entonces multiplicamos 5 por 5 para llegar a 25. Entonces la respuesta de qué es el square root de 25 es 5. ¿Okay? Y es la misma cosa con variables. Por ejemplo, si tenemos el square root de x cuadrada, entonces estamos buscando qué número multiplico por sí mismo para llegar a x cuadrada, y eso sería x más x. Ok. La próxima cosa que vamos a definir es radical sign. Ok. El radical sign simplemente es este símbolo. Ok. Y vamos a hablar más sobre lo que pasa con este símbolo. A veces significa que estamos sacando el square root y a veces significa otra cosa. Entonces, cuando hablamos de la radical sign, sería este símbolo. El radicand es el número o los variables que están adentro de la radical sign. Por ejemplo, si tengo un radical sign con los números 25, x cuadrada, y, entonces el radicand son todos estos números y variables debajo de la radical sign. Okay. La próxima cosa que vamos a hablar es sobre los perfect squares. Okay. Un perfect square es como es un cuadrado perfecto, eso es lo que sería en español. Y esto significa que es muy fácil sacar el square root. Por ejemplo, 25 es un perfect square porque multiplicamos 5 por 5 para llegar a 25. 36 también es un cuadrado perfecto o un perfect square porque 6 multiplicado por sí mismo está igual a 36. Entonces, en el próximo paso vamos a hacer una lista de los perfect squares que vamos a ver muchas veces. Entonces, estos son todos los cuadrados perfectos entre 1 y 100. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 y 100. Okay. Y es importante reconocer estos cuadrados perfectos porque vamos a verlos mucho y va a hacerlo más rápido si entiendes y reconoces que estos son cuadrados perfectos. Que un cubo perfecto o un perfect cube es muy similar a un perfect square, pero en este caso estamos viendo números que son iguales a la misma número multiplicado, a un número multiplicado por sí mismo 3 veces. Por ejemplo, 8 es un perfect cube porque 2 multiplicado con 2 está igual a 8. ¿Okay? También 1 es un perfect cube o un cubo perfecto porque 1 está igual a 1 por 1 por 1.
Entonces hacemos una lista de los cubos perfectos que vamos a ver mucho. 1, 8, 27, 64 y 64 y 125. Entonces cuando ves estos cubos perfectos va a poder muy rápido saber cómo hacer el cube root, lo que vamos a hablar más despacio o más luego. Ok, ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces queremos ver algunos ejemplos de cómo sacar el square root de estos números. Okay. En A, bueno, una manera de hacer es de hacer un factor tree. Okay, ahorita voy a escribir esto aquí. Factor tree. Now, un factor es la cosa que multiplicamos para llegar a otro número. Por ejemplo, si tengo el número 121 y quiero hacer un factor tree, voy a como separar el 121 a dos números que se multiplican para llegar a 121. Por ejemplo, 11 multiplicado con 11 se multiplica para llegar a 121. Entonces, este sería un factor tree. Y siempre cuando estamos haciendo un factor tree, queremos llegar a números primos, o prime numbers. O en otras palabras, números que no podemos como separar más. Y 11 es uno de los números. No podemos separar 11 más de solamente sí mismo. Entonces, ponemos círculos sobre los dos 11. Y ahora buscamos pares o gemelos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos dos 11. Estos son un grupo. Y si encontramos un grupo de dos números que son lo mismo, entonces podemos sacarlo de la radical sign, del símbolo, como este. ¿Okay? Podemos hacer lo mismo con 81. Separamos por 9 y 9. Con este podemos separar los 9 aún más a 3 y 3 y 3 y 3. Pero no podemos separar los 3 con otros números. Entonces lo pongo círculos y ahora busco pares o grupos de 2. Entonces tengo este grupo de 2, 3 y este grupo de 2, 3. Entonces, cuando vuelvo a este radical aquí, tengo un 3 del primer grupo y tengo otro 3 del segundo grupo. Y esos dos 3 se multiplican por sí mismo para llegar a 9. ¿Okay? Voy a ver algunos otros ejemplos muy rápidamente. La letra C se ve mucho más difícil porque tenemos una fracción, pero no lo es. Entonces, cuando tenemos una fracción así, simplemente ponemos el radical por la parte, por la parte de arriba de la fracción, también para la parte de abajo. Entonces, distribuimos este radical sign a dos partes de la fracción. Y después simplificamos los square roots de las dos partes de la fracción. Ok, cuando llegamos a square roots o radicals con variables como y o x, podemos hacer la misma cosa. Podemos hacer un factor tree para y al poder de 4. Y voy a hacerlo todo a la misma vez. Entonces, y al 4 al poder de 4 significa que estoy multiplicando la y por sí mismo 4 veces. Entonces sería así. Y después busco grupos. Tenemos dos grupos de y. Entonces, tenemos y cuadrada. Esa sería la respuesta a esto. Ok, no voy a hacer el ejemplo de E. Ustedes pueden hacerlo como práctica. Ahora vamos a hablar sobre la próxima cosa. La próxima definición que vamos a ver es the nth root. Voy a hacerlo en verde. Nth root.
El nth root significa que podemos hacer como square roots, pero también podemos hacer roots de un número más grande. Y este se ve como si tengo un radical sign con un 3 aquí. Quizás un radical con un 4 aquí. Y eso significa que, como en este primer ejemplo, estamos sacando el tercer root. Y en este, el cuarto root. Okay. Y el index simplemente es el número que está encima de la radical sign que nos dice qué es el root que estamos sacando. Okay, entonces este 3, 4 y 5 son los index. Okay. Y el index es muy importante cuando estamos simplificando las expresiones. Okay. Por ejemplo, si estamos simplificando el tercer root de 125, vamos a empezar lo mismo de lo que empezamos antes. Primeramente vamos a separar este número en números primos. Entonces tenemos estos 3 5. Y ahora, bueno, cuando sacamos el square root, como en los ejemplos de arriba, estamos buscando para grupos de 2. Okay. Ahora, cuando el índice o el index es 3, estamos buscando para grupos de 3. Entonces, tengo un grupo de 3 5. Entonces, este sería igual a 5. Okay. Y es lo mismo con los otros. Vamos a ver el ejemplo en D. Entonces, tenemos todavía el índice o el index de 3. Entonces, estamos buscando para grupos de 3. Pero ahora tenemos números y también variables. Okay. Primeramente, voy a separar a un factor tree con los números, con el variable de X, también con el Y. Y ahora voy a hacer un factor tree para cada uno de estas partes. Entonces, con el 8 puedo separarlo por 2 y 4. Y el 4 se separa para a 2 y 2. Entonces, tengo 2, 3. Y esto va a ser un grupo de 2. Entonces, si formo un grupo de 2, entonces puedo poner un 2 afuera de la radical. Ok, con el X a 6, lo siento, puedo separarlo entre a 6X. X. Y puedo ver por esto que tengo dos grupos de 3X. Y también cuando separo la Y, veo un grupo de 3Y. Entonces, tenemos un 2 que está fuera de la radical. También tenemos un X, un otro X y un Y. Entonces, un X por cada grupo de X que tenemos y un Y por el grupo de Y. Podemos escribir esto un poco más simple, como 2X cuadrado Y. Y esta sería la respuesta final con este. Esta parte de aquí tú puedes llenar con los steps de simplificar una expresión radical. Serían los pasos que ya hicimos para simplificar estos. ¿Okay? Entonces, hay otros videos que puedes ver o quizás puedes ver simplemente las notas que ya llené para ver cómo hacer algunos ejemplos en la próxima página.